Rojas, se reanuda la sesión plenaria convocada para esta oportunidad. En horas de la mañana es importante destacar que, como el público televidente ha podido apreciar, se dio inicio a la interpelación a la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien. Según la moción, también han intervenido parlamentarios representantes de diferentes bancadas políticas. La ministra respondió durante su intervención a las 31 preguntas del pliego interpelatorio. Señalar además que ahora en horas de la tarde va a continuar este debate. Destacar asimismo que la ministra de Educación, al responder el pliego interpelatorio, dijo y afirmó que los maestros que persistan en la huelga serán denunciados judicialmente. En estos momentos se está dando a conocer unas mociones que están exponiendo a la representación nacional antes de retomar el debate de la interpelación a la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien. Estamos entonces a la espera de que se retome el debate mientras se dan a conocer las mociones de saludo a diferentes regiones del país y aniversarios que han cumplido también varias ciudades del Perú. Veamos. La ciudad de Arequipa, al conmemorarse el 472 aniversario de fundación de la ciudad de Arequipa. Del congresista Neira Guamaní, el Congreso de la República acuerda saludar muy especialmente a la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho por su 164 aniversario de creación, haciendo votos por su desarrollo. Del congresista León Rivera, el Congreso de la República acuerda expresar un justo homenaje, reconocimiento y saludo a la ciudad de Huamachuco, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, región de La Libertad, al celebrarse el 459 aniversario de su fundación. Del congresista Angulo Álvarez, el Congreso de la República acuerda rendir un merecido homenaje a la provincia de Huamachuco al conmemorarse 459 años de su fundación. Del congresista Acuña Peralta, el Congreso de la República acuerda saludar a la ciudad de Santa Rosa, ubicado en el departamento de Lambayeque, en la persona del alcalde Roberto Carlos Cipión Zono, con motivo de celebrar este 30 de agosto su 92 aniversario de creación. De la congresista Anicá Mañáñez, el Congreso de la República acuerda saludar y agradecer al presidente de la República, señor Ollanta Humala-Tazo, al Congreso de la República, a todos los altos funcionarios del Estado y empresarios públicos y privados que están apoyando para una verdadera reconstrucción en la provincia de Pisco y la región Ica. Del congresista Apasa Condori, el Congreso de la República acuerda trasladar la presente moción de saludo al doctor Lucio Ávila Rojas, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, con ocasión de celebrar este 29 de agosto el 156 aniversario y por su intermedio haga extensiva el saludo a las autoridades de la universidad, vicerrectores, decanos, personal administrativo y alumnado en general. Del congresista Pariona Galindo, el Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a todos los caficultores del distrito de Pichanaki por motivo de celebrarse el 14º Festival Nacional del Café 2012. Del congresista Merino de Lama, el Congreso de la República acuerda expresar un especial saludo a la región Loreto por el reconocimiento como maravilla natural del mundo al río Amazonas. Del congresista Guayama Neira, el Congreso de la República acuerda expresar el más cordial saludo y reconocimiento a la población del distrito de Vichayal, en la provincia de Paita del departamento de Piura, al conmemorarse el 28 de agosto del año en curso su 92 aniversario de creación política. Del congresista Ceballos Salinas, el Congreso de la República acuerda expresar su más cordial saludo y felicitación al personal jerárquico docente, administrativo y alumnos de la institución educativa Simón Bolívar de la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua,
al celebrar el 187 aniversario de creación institucional. Del congresista Guayama Neira, el Congreso de la República acuerda expresar el más cordial saludo y reconocimiento a la población del distrito de Ignacio Escudero, de la provincia de Sullana, del departamento de Piura, al conmemorarse su 47 aniversario de creación política. Del congresista Cerillo Basalara, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y congratulación a la región de Loreto con motivo de celebrar de haberse declarado al río Amazonas como una maravilla natural del mundo por su inmensidad y biodiversidad, y hace votos para que esta distinción y reconocimiento mundial traiga consigo el desarrollo sostenido de la región y sus habitantes. De la congresista López Córdoba, el Congreso de la República acuerda saludar y expresar su reconocimiento a la provincia de Huánuco con motivo de conmemorarse el 473 aniversario de Fundación Española. Del congresista Juan Pujada, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República a la provincia constitucional del Callao, con ocasión de conmemorarse el 175º aniversario de creación política como provincia constitucional. Bien, continúa el debate a la interpelación a la señora ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien. Tiene la palabra el congresista Manuel Merino. ¿No está el congresista Merino? Ah, está. Sí, perdón. Presidente. Disculpa, Merino. Buenas tardes, presidente. A través de usted, saludar a la señora ministra de Educación. Yo voy a hacer algunas objeciones respecto a esta presentación de la ministra o interpelación de la ministra de Educación relacionada fundamentalmente a preocupaciones que hemos recogido del sector docente a nivel nacional y que de una u otra manera quedan algunas intrigas. Si bien es cierto, la carrera pública magisterial no ha colmado las expectativas y ha dividido más bien al sector de educación con la ley del profesorado y solamente se ha alcanzado un 20% aproximadamente de los 280.000 maestros, definitivamente toda actitud de cambio debe ser para mejor. Y debo empezar observando lo relacionado al presupuesto. Creo que hubiera sido importante tener al ministro de Educación aquí, que es quien determina los recursos económicos para poder garantizar una ley que permita unificar al sector magisterio, que creo que es lo que de una u otra manera la ministra ha tratado de explicar en el Pleno del Congreso de la República el día de hoy. Sin embargo, presidente, a través de usted, expresar la preocupación de algunos temas puntuales que hemos podido recoger. Esta nueva propuesta no contempla las mejoras salariales a los auxiliares del sector de educación, ni tampoco capacitaciones, que creo que es un tema importante que debe consignarse porque tiene un vínculo directo con la educación del país. Es necesario también hacer la observación de lo relacionado a los cesantes y jubilados. No se dice absolutamente nada y se habla que es una ley que va a permitir unificar al sector magisterio. Entonces, en consecuencia, creo que debe recoger también estos aspectos que sí lo tiene la ley de profesorado. Igualmente, lo relacionado a los profesores del área administrativa o especialistas en esta área que trabajan en las UGELs, en las direcciones regionales de educación. Es un aspecto que tampoco lo hemos podido escuchar por parte de la ministra y creo que es importante que sea recogido. No se dice absolutamente nada de los docentes que trabajan en los centros educativos particulares. Es un tema de, al menos mínimamente, el desempeño del cargo, que sí lo tiene la ley del profesorado. Y creo que esto de una u otra manera le daría tranquilidad al magisterio. En consecuencia, yo creo que son temas que deben ser recogidos. El tema de la exclusión de los gremios en el proceso de evaluación. Ahí no nos queremos referir a Movadef o al SUTE, sino a los gremios exactamente que tienen que tener una vinculación y que deben estar contemplados, que sí lo contempla la ley de los docentes y lo contempla la nueva ley del magisterio, la carrera pública magisterial. Igualmente, el tema de pensión por invalidez, que son temas que definitivamente nos quedan todavía en la preocupación y creo que sería importante que sean recogidos en este aspecto. Y el otro tema sobre los profesores de educación especial en su desempeño al cargo. El profesor de educación especial, si bien es cierto, es una educación especializada y muchas veces personalizada,
por los niños superdotados, o por los niños por habilidades diferentes o las personas con discapacidad. En ese aspecto no se recoge absolutamente nada de esto y definitivamente es una preocupación, señora ministra, que lo expresamos públicamente aquí en el Parlamento Nacional. Y sobre el Comité de Vigilancia, creo que nos queda una gran preocupación en la incorporación de los gobernadores. Los gobernadores lamentablemente no son personas especialistas en materia educativa en muchos casos. Entonces, en consecuencia, creo que esto tiene y amerita una evaluación para realmente, si es que queremos mejorar la educación del país y si queremos unificar al magisterio, creo que tenemos que dar pasos que definitivamente cambiemos las actitudes, que no es porque entre un gobierno, ponga una ley, y entre otro gobierno, ponga otra ley. Y el otro tema, presidente, a través de usted, el tema de los niveles remunerativos que tienen que ver fundamentalmente con aquellos maestros que tienen 20, 25 años, que han llegado muchos de ellos al cuarto, quinto nivel, algunos de ellos en tercer nivel, y la propuesta que hay es que pasen al primero o segundo nivel. Ahí creo que queda una gran preocupación en el sector del magisterio, en este aspecto fundamentalmente que creo que tiene que ser transparentado para que puedan haber mejores condiciones, especialmente remunerativas. Y el otro tema que creo que tenemos que expresarlo, señor ministro, y que creo que tiene que ser un tema que realmente debe tener respuestas concretas, ¿cómo queda el 30% de preparación de clases de los maestros? Es un tema que va a quedar hacia atrás para que ellos puedan solucionarlo, los procesos judiciales, lo que tienen ya resoluciones también del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se va a tratar este aspecto? Que creo que sí necesita una respuesta concreta y puntual para la tranquilidad de los maestros de todo el país. Y el otro tema sobre esta nueva nivelación, se va a incorporar el 30% de preparación de clases. Estamos hablando de aproximadamente 300 soles, va a ser el piso base, 300 soles más para cada maestro. Creo que eso sí necesita una explicación claramente que podamos recogerla para poder expresar nosotros que somos los representantes, especialmente de nuestras poblaciones, en los debates públicos para darle tranquilidad a los maestros del país. En ese tipo de observaciones, creo que debemos reiterar nosotros como parlamentarios estos aspectos que han sido recogidos puntualmente y que hemos escuchado la exposición de las 31 respuestas que ha dado la ministra y que en muchos casos creo que las observaciones que hemos hecho están en ese marco de transparentar, de hacer que realmente una nueva propuesta recoja pues los aspectos fundamentalmente que la población espera. Eso es todo, señor presidente. Yo agradezco en nombre de la bancada Acción Popular Frente Amplio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Merino. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a los colegas parlamentarios y un saludo a la ministra Patricia Salas a través de su presidencia. Decirle primeramente a la señora ministra que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Usted, que duda cabe, es una persona que tiene buenas intenciones, pero en su sector renace el terrorismo y eso nos preocupa a todos los peruanos, porque hoy el terrorismo no solamente está en el BRAE, hoy día vemos morir a nuestros soldados en el BRAE, vemos a peruanos que dan todo por el Perú, pero al final, ¿qué vemos en su sector, señora ministra? Tontos útiles y blandengues, que al final terminan facilitando el accionar del terrorismo dentro de un sector importantísimo para el Perú, que es el sector de educación, donde formamos a nuestros niños, donde formamos el futuro del Perú. Ahí está metido el terrorismo, señora ministra. Y al final, ¿cómo vemos pragmáticamente que lo que afirmo es cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer próximamente? Y se acaba de firmar un convenio. Mandar 500 niños o jóvenes con beca 18 a Cuba. ¿Qué es lo que queremos formar en Cuba? En Cuba vamos a traer gente ideologizada y que al final terminarán siendo por lo menos esos famosos tontos útiles en favor del terrorismo que tanto daño le ha hecho al Perú. Y eso es lo que hoy viene sucediendo en su sector, señora ministra, y que tenemos que estar muy conscientes de esto. Y también lo vemos en la última huelga.
que hasta el momento todavía en algunas regiones persiste esta huelga que ha querido hasta destruir, tomar el aeropuerto de Juliaca, tomar la ruina de Sacsayhuamán. ¿Qué es eso? Ese es el terrorismo metido, el CONARES-UTEP, el Movadef accionando al interior de su sector. Y eso es lo que realmente estamos viendo, señora ministra. Por otro lado, ¿qué vemos? Vemos que la calidad de la educación es realmente algo preocupante en el país. Y yo para referirme como representante de Ucayali, quiero contar algo públicamente acá en el Congreso de la República, visitando una comunidad nativa en el Purús, que muchos peruanos ni conocen, ni siquiera se preocupan porque a la Amazonía no se le mira y no se le mira en los sectores tampoco. Entonces encontré un profesor que estaba dando clases de matemáticas a primero y secundaria. Entonces lo llamé a un lado y le dije, profesor, ¿usted está enseñándole álgebra a los alumnos? Me dijo, señor, voy a hacerle y le voy a decir una verdad que duele. Yo en primero y secundaria a estos alumnos les estoy enseñando las 4 operaciones. ¿Eso qué significa? Que estafamos a los más pobres del Perú con lo más sagrado de la mente humana, la educación. Y eso es lo que viene sucediendo en su sector, señora ministra. Y eso es algo que tenemos que enfrentar, pero tenemos que enfrentar con decisión, que es lo que hoy está faltando en el gobierno del señor Ollantaytamala Tasso. Por otro lado, quisiera decirle que nada menos que el presupuesto de su sector es de 9.100 millones de soles. Y sin embargo, todo es un drama en la región que represento, en la región Ucayali, donde para llegar, por ejemplo, al Purús ha tenido que intervenir el congresista para poder transportar a los maestros a esa región, porque todo es un problema, no está presupuestado. Y esos son temas que tenemos que ver y tenemos que definir. Me están pidiendo una interrupción y con todo gusto la otorgo. Congresista Zamudio, tiene la interrupción. Presidente, colegas congresistas, gracias, congresista Tubino. Si revisamos el pliego interrogatorio, las preguntas 1, 2, 7, 10, 11, 12 y 14 tienen en algunos casos el propósito de solicitar información sobre el contenido y los alcances de la Ley 1388. En otros casos, cuestionar dicha iniciativa y, en nuestro criterio, la propia posibilidad de realizar una verdadera reforma magisterial. Cuando se afirma que se han paralizado los concursos públicos de ingreso y ascenso, no se quiere admitir apenas que un 10% de maestros se rehúsan a concursar en las evaluaciones que no tienen carácter obligatorio. Cuando se afirma que los representantes del Consejo Nacional de Educación han pedido que se siga implementando la ley de la carrera pública magisterial, se oculta, por ejemplo, lo que dice León Trachtenberg. Tiempo para que termine, preciso. Que sobre el tema señala, en suma, la propuesta de la ministra mantendría los pilares de la carrera pública magisterial, pero ampliando sus criterios y niveles, y eso permitirá incorporar de inmediato 225.000 maestros que aún están fuera de ella, con sueldos congelados desde hace 6 años, amparados en la ley del profesorado con estabilidad laboral perpetua, haciendo obligatoria la evaluación continua. De eso se trata, colega Tubino, con el debido respeto. Se trata de referirnos a las preguntas de interpelación que han sido correctamente absueltas por la señora ministra. Muchísimas gracias. Puede continuar, congresista Tubino. Bueno, yo creo que acá no podemos limitarnos lo que tenemos que expresarnos. Y esta es una gran oportunidad para que todos los peruanos puedan escuchar justamente cuáles son los problemas más álgidos en el sector de educación. Y también tengo preguntas. Por ejemplo, quisiera preguntar con relación a esta ley la ley del desarrollo docente. Primera pregunta, la mayoría de profesores tiene un promedio de 40 o 45 años de edad y de acuerdo a lo dispuesto por el proyecto de ley de reforma magisterial, se puede calcular que los ascensos a los niveles más altos de la nueva escala que la norma establece se alcanzarán en 20 o 23 años.
¿Tiene usted en cuenta que esto significa que la mayoría de estos profesores no alcanzarán nunca los niveles 6, 7 y 8 de esta escala? Porque estarán en edad de jubilación. Tengo otra. El proyecto de ley de reforma magisterial establece en su primera disposición complementaria final que los profesores nombrados pertenecientes al régimen de la ley 24029 y ley de profesorado, comprendidos en los niveles 1, 2, 3, 4 y 5, serán ubicados en el primer y segundo nivel de desarrollo magisterial al que se refiere el indicado proyecto de ley de reforma y que dispone asimismo que la citada ubicación no implica una rebaja de categoría. Para terminar, congresista Tubino. Esto va a generar de todos modos una distorsión y un justificado malestar en los profesores que han accedido a los niveles más altos del actual régimen. ¿Ha evaluado usted que esta medida no constituye una infracción constitucional? ¿Cómo ha previsto usted afrontar los eventuales demandas que con seguridad presentarán los profesores que se consideren degradados y vulnerados sus derechos adquiridos en materia laboral? Por otro lado, el proyecto de ley de reforma magisterial establece que los gobernadores regionales formen parte, que ya se ha dicho, formen parte de los comités de vigilancia de evaluación a los maestros. ¿Qué tienen que ver los gobernadores regionales con un tema netamente educativo? He sabido que el SUTEP controla las plazas docentes y con relación a esto, ¿qué es lo que se tiene previsto en el Ministerio de Educación para impedir o contrarrestar el control que ejerce el SUTEP sobre la plaza docente, valiéndose de los mecanismos que la ley indica? Y, por último, si los profesores que son profesionales y especialistas en diversas materias y no cuentan con título de pedagogía o tienen... Concluyó. A ver, le quedan 9. Con relación a esto, ingresan al nivel 1 más bajo, de acuerdo al proyecto de ley de reforma magisterial. El proyecto de ley de reforma magisterial, de ser aprobado, estaría dejando de lado la posibilidad de que especialistas en literatura, historia, etcétera. Bien, muchas gracias. Congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. ¿Interrupción? Me solicita una interrupción el congresista Zamudio. Tiene la interrupción, congresista Zamudio. Para seguir aclarando, señor presidente, en lo que refiere, con todo respeto a mi colega Tubino, se establecen 8 niveles de la carrera pública magisterial. De tal manera se amplía el horizonte meritocrático. En la actualidad los maestros tienen 5 escalas para ascender y un maestro puede llegar a lo máximo de la carrera magisterial a los 45 o 50 años y por tanto los 15 o 20 años más de vida laboral no ascienden más. También se reconocen 4 áreas de desempeño laboral: gestión pedagógica, gestión institucional, formación docente, innovación e investigación. Esas son las reformas fundamentales, señor presidente, que establece este proyecto de ley. Gracias, colega Gamarra. Congresista Gamarra. Me solicita una interrupción el congresista Otárola. Congresista Otárola. Sí, adicionalmente, y comentando lo que dijo el congresista Tubino, es en esta ley que se están poniendo requisitos y se están poniendo condiciones para que quienes han sido condenados por violación, por terrorismo que ocasionó grave daño a nuestra patria, familias enlutadas, no puedan ingresar a la carrera magisterial. Con la ley anterior se pasearon como Pedro en su casa. Gracias. No se ha escuchado ningún nombre. Continúa, congresista Gamarra. Señor presidente, si bien la interpelación es un derecho constitucional establecido para las minorías, sin embargo, el pedido de interpelación a la ministra de Educación en esta oportunidad es un hecho sin precedentes y es un hecho de replay, señor presidente, porque se pretende interpelar o se interpela a la señora ministra por el simple hecho de haber presentado un proyecto de ley el cual se discute en el Consejo de Ministros y el cual todavía no ha sido ingresado al Congreso para que sea derivado a la Comisión de Educación
y el cual no ha sido discutido en el Pleno para hacer los ajustes correspondientes. En ese contexto, señor presidente, la oposición está demostrando inmadurez. La oposición está demostrando ser oposición por oposición. Interrupción. Ya me dieron dos interrupciones, señor presidente. Ya di dos interrupciones. Señor presidente, ya me dieron dos. Permítame, por favor. Congresista Velázquez, señor presidente, cuando termine le doy la palabra. Y como decía, señor presidente, la oposición está demostrando ser oposición por oposición. Y hoy en el debate se está demostrando claramente que la discusión no se torna en función a la gestión de la señora ministra, sino se torna en función al debate de la ley, del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación con el afán de reformar el tema educativo que desde hace mucho tiempo atrás nos ha traído muchas pérdidas para el Estado peruano y para nuestra niñez, señor presidente. Es por eso que acá tiene que quedar bien sentado que este cuestionamiento que se hace el día de hoy, más que todo es un tema político. Es para que algunos opositores se muestren en las vitrinas de los canales de televisión. Y creo que una oposición madura tiene que ser responsable y tiene que apostar por el desarrollo de la educación, por una reforma auténtica que permita aglutinar a todos los maestros y no solamente a los 50.000, sino a los 250.000 restantes, porque los sueldos y las remuneraciones sean más equitativas, porque exista meritocracia para ingresar a la carrera docente, porque exista, señor presidente, mayores oportunidades de capacitación y calificación, porque los maestros puedan ascender en 8 niveles, señor presidente, y porque su carrera pueda alargarse, y porque puedan tener también estos maestros mayores diversidad en su capacitación y puedan acceder no solamente a la docencia, sino también a la administración en las UGELs. Hace algunos minutos, señor presidente, alguien dijo que la ministra era responsable de que en estos momentos el terrorismo estaría infiltrándose en la educación, como si la ministra tuviera 1000 ojos o 1000 oídos. Ese es un tema social y creo que eso se debe entender y se debe combatir con mucha firmeza. Y a través de la ley se está haciendo, señor ministro, al impedir el ingreso de estos señores que han purgado penas por delitos de terrorismo. Y creo que nosotros en su momento, cuando tengamos que discutir la ley, tendremos que poner las limitaciones para que nunca más los docentes, aquellos que purgaron penas por delito de terrorismo, vuelvan a los centros educativos o a las universidades a enseñar ideologías trasnochadas, señor presidente. Por eso, señor presidente, yo digo, ¿qué estarán diciendo en estos momentos nuestros niños? ¿Qué estarán diciendo nuestras amas de casa? ¿Qué estará diciendo la población de este Congreso cuando este Congreso ha paralizado sus funciones para discutir un tema que no tiene ninguna justificación ni ningún asidero, señor presidente? Este Congreso tenía que discutir las leyes de seguridad ciudadana, tenía que discutir leyes de desarrollo, leyes en materia económica. Lamentablemente, el Congreso en estos momentos está paralizado. No sé cuántas horas estaremos en esto, pudiendo discutir temas trascendentales que permitan el desarrollo. En ese contexto, señor presidente, en ese contexto, discutiremos el tema de la educación en su momento, discutiremos la ley presentada por la señora ministra en su momento, lo haremos acá, pero en este momento se trata de un cuestionamiento, se trata de una interpelación que no tiene, desde mi punto de vista y desde los congresistas responsables, ninguna justificación ni ningún asidero, señor presidente. Por otro lado, quiero decir que este Congreso sí tiene que preocuparse por la educación, que este Congreso sí tiene que velar por los más pobres y por los niños, que este Congreso sí tiene que apoyar los cambios y las reformas y no mostrar resistencia a los cambios.
Hace algún tiempo he podido notar en algunos sectores que hay resistencia al cambio, que hay oposición al cambio, que hay oposición a la modernización de la educación. Y creo que eso tenemos que ir desechando en nuestra cabeza, porque lo que queremos es una educación moderna, eficiente, para más niños y para más peruanos, señor presidente. Muchas gracias. Congresista que decían quería plantear una cuestión de orden, creo. Presidente, el congresista Gamarra, que le tengo un gran aprecio, ha tratado de insinuar que quienes hemos firmado la interpelación no decimos la verdad o somos irresponsables. Ha dicho dos cosas que son muy delicadas. Ha dicho que el único motivo por el cual hemos planteado la interpelación es el proyecto de ley de la carrera magisterial. No ha leído el pliego interrogatorio, porque el pliego cuestiona una gestión. Y segundo, lo más delicado, dice, de un proyecto de ley que todavía no ha ingresado al Congreso. Me remito a las actas. ¿Y qué es esto? Este es el proyecto de ley que ha ingresado el 7 de agosto, firmado por un señor llamado Ollanta Humalatazo y otro señor llamado Juan Jiménez Mayor. Presidente, no le hace nada bien a algunos miembros de la bancada que le den textos para leer, que ni siquiera los analicen. Fíjese, acá está el proyecto. La verdad que yo lamento y solamente quería aclarar, señor presidente, quería aclarar que esta es una herramienta constitucional, democrática, lo estamos haciendo con pasión, pero con altura y con respeto. Voy a terminar, voy a considerar que es por alusión, porque la cuestión de orden usted no lo ha planteado. En todo caso lo ha pedido mal. Concluya, por favor. Presidente, solamente quería decir eso, y si el congresista considera que lo que he expresado no es verdad, me remito a las actas. Ha dicho dos cosas que son absolutamente inexactas, que las ha leído de un papel, pero que se lo han escrito mal. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Gracias, presidente. Congresista Gamarra, por alusión, para poder continuar. Señor presidente, también con la misma consideración y el mismo respeto que tengo por el congresista Javier Velázquez Quisquén, pero yo lo que quise decir, señor presidente, es que el proyecto de ley fue presentado con posterioridad a la solicitud de interpelación. Y en realidad los hechos nos están demostrando en este momento que la discusión se torna en base a este proyecto de ley presentado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, vamos a continuar. Congresista Vicente Ceballos. Gracias. Gracias, presidente, y gracias, señora ministra de Educación. Creo que para empezar hay un error de concepto. En la plasmación constitucional se entiende que la interpelación es un derecho de las minorías. Y si no, remitamos a la mera presentación, el 15% de firmas y el 30% para su aprobación. O sea, y más aún, ¿no? En el propio concepto, la interpelación es un instrumento de control político. Es cierto que en el pliego presentado hay 31 preguntas, pero todas tienen un claro norte. Exigir a la ministra, como responsable de pliego, qué es lo que ha hecho como titular de ramo, qué políticas, qué funciones, a qué áreas les ha dado un mayor impulso o menor impulso. Eso es lo que se quiere. Y es nuestra responsabilidad como parlamentarios representativos de la nación exigir cuentas, obviamente con altura y con respeto, como intentamos hacerlo esta tarde. Lo segundo, presidente, si bien este proyecto de ley ha sido presentado con el carácter de urgente, espero que no sea exonerado de todo trámite y finalmente no pase a comisión. Eso sí sería suicida. Por el contenido de esta norma necesariamente tiene que ser discutido en amplitud de criterios, sensibilizarlo con toda la colectividad y especialmente con aquellos actores que tienen un claro involucramiento en sus contenidos, que son los docentes. Creo que en eso sí quiero comprometer al congresista Mora Ceballos para que la comisión tenga una injerencia directa y oportuna y debida en lo que respecta a la discusión de este tema. Un tema que no puedo pasar por alto, que es lo dicho en su alocución inicial de Javier Velázquez, es el tema de que la educación de un tiempo a esta parte no está siendo asumido como una política de Estado. Pareciera ser que cada gobierno de turno quiere dejar una huella de lo que hizo o no hizo por educación. Ayer la carrera pública magisterial, hasta hace unos días se nos hablaba de la ley del docente y hoy día se habla de una ley de reforma magisterial. Creo que más allá de la coyuntura o el oportunismo, tenemos que ser claros y prudentes. La educación, tal cual ha sido concebida en el Acuerdo Nacional, tiene que ser asumida como una auténtica política de Estado.
donde más allá de los gobiernos está un claro interés por el desarrollo integral del país, especialmente por la educación. Un énfasis muy breve respecto a la ley de la carrera pública magisterial, porque si nos abordamos a discutir sus contenidos, prácticamente le estaríamos quitando espacio a la Comisión de Educación, donde finalmente y con amplitud debe discutir sus alcances. Se ha hablado de que la carrera pública magisterial no ha tenido mayor acogida, escasamente 25.000 docentes de los 250.000. Se nos ha dicho de que ha habido en los últimos años concursos reiterativos, inclusive el 2011 hasta 2 concursos, que hay tratos diferentes para un solo docente, que hasta hay 117 rubros en la boleta de pago de los docentes, y en fin. Pero eso es producto justamente de un diagnóstico del cual adolecemos en estos momentos. Para adentrarnos con responsabilidad en la discusión de un nuevo marco para el docente, necesariamente debiéramos haber contado con un reparo que nos diga las ventajas comparativas que se tiene. Y ese documento, ese instrumento base, no lo tenemos. Meramente a instancia del discurso presidencial del 28 de julio pasado fue suficiente para que finalmente se alcance esta propuesta de ley. El congresista Tubino, en su intervención, ha dado cabida a una visita que mantuvimos como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores a Purús, en la región de Ucayali. Y solamente quiero hacer un comentario ligero. Conversamos con un grupo de docentes, todos contratados. Ganan 900 soles. Y el tarro de leche Loria en Purús vale 15 soles. El bidón de gas vale 120 soles. Y era padre de familia con 2 hijos. Y la pregunta era, ¿este docente es mago? Hoy en día, los profesores contratados ganan 900 soles. En el proyecto inicial, que antes que llegue aquí ya se fue publicado en unos medios de comunicación escrita, no se consideraba a los profesores contratados. Bueno, por cierto, en el proyecto presentado al Congreso ya figuran, y si no me recuerdo, en 5 artículos. Es un avance, ¿no? Pero creo que más allá de las formalidades de la ley, estamos perdiendo la perspectiva humana. Y creo que ello sí es responsabilidad directa de usted, ministra, especialista, dicho sea de paso, en esta materia. Yo lamento que en la mañana no se haya hecho reparo a un problema coyuntural, pero de suma importancia para el país, y que bajo ningún punto de vista usted debió pasar por alto, que es la huelga que viene teniendo un sector de los docentes. Es una realidad. E ineludiblemente usted tiene que asumir una respuesta a esa problemática. ¿Acaso no es cierto que a los docentes no se les incrementa desde el año 2007? ¿Acaso no es cierto que a los docentes se les tiene adeudos por el 30% de preparación de clase desde 1990? Claro que es cierto. Y usted lo ha ratificado. Es cierto. Pero también es cierto que usted nos ha dicho, si este Parlamento no aprueba esta ley de reforma magisterial, no hay incremento, no hay aumento. Todos mis colegas que me acompañan aquí son testigos. Cuanto proyecto hemos presentado, ¿qué ha dicho el MEF? Ustedes no tienen capacidad de gasto. Y hoy, una responsabilidad del Ejecutivo, ¿quieren endosarla al Parlamento? No nos pueden obligar a forzar los plazos y tiempos. Tenemos que ser cautos. Esta es una ley muy sensible y tenemos que tener todo el reparo de las circunstancias para discutirlo con amplitud de criterio. Este Parlamento no puede estar sujeto a condicionamientos. Es en ese sentido, ministra, que creo que debemos diferenciar con mucha claridad escenarios. Uno que es responsabilidad de este Parlamento, y es cierto, lo es discutir el proyecto de ley que nos ha alcanzado. Pero una responsabilidad de inmediata atención y solución es la que tienen que asumir ustedes como Ejecutivo. A nosotros, con el perdón de la expresión, no nos interesa el desencuentro que tenga el Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo o con el Ministerio de Economía. Son parte del Ejecutivo. Ustedes tienen que tener la capacidad de consistenciar criterios, responsabilidades y dar una respuesta a esos docentes. Eso no pueden pedirlo al Parlamento. Es renunciar a sus facultades ejecutivas. Lo tercero, ministra, acá hay un problema de confianzas, de credibilidad. No es cierto que cuando se dio la ley del profesorado, en el cual están contenidos una serie de beneficios laborales, sociales, si queremos,
¿cuántos de ellos se han abonado? No es cierto que en la ley de la carrera pública magisterial se han contenido una serie de beneficios que, dicho sea de paso, desde julio del año pasado no se pagan. ¿Y con cuánta prudencia podemos exigirle al docente, oye, espérate, esta ley de la reforma magisterial contiene beneficios, pero estos sí se van a pagar? No, señor. Los antecedentes, con legítimo derecho, generan desconfianzas que vienen del propio Ejecutivo. Ese escenario no lo estamos trabajando. Es responsabilidad nuestra poderlo asumir. Pero quiero reiterar, presidente, con cargo a mi tiempo, presidente, está distraído, se me va el tiempo. Con cargo a mi tiempo, 2 minutos. Sí, con cargo al tiempo de mi bancada, si me permite 2 minutos. Puede continuar, claro. Gracias. El señor Tubino me pidió una intervención. Congresista Tubino. Sí, muchas gracias por concederme la interrupción. Yo decir y añadir que efectivamente en la provincia de Purús, donde todo sucede por el aislamiento de esa provincia, rápidamente decir lo siguiente: el Perú está en el puesto 63 de 65 países en la prueba PISA, en lo que se refiere a comprensión lectora y comprensión matemática. Y al final, ¿cuál es la comprensión lectora que lo lleva al Perú al piso de los países del mundo? 29.8%. Ucayali, 15%. En matemática, Perú 13.2%, Ucayali 4.3%. Y Purús, mucho peor. ¿Por qué? Porque ¿qué maestro va a querer ir a dar clases allá en las condiciones que se acaba de manifestar, pagando sobreprecios exageradísimos con el mismo sueldo que otro que está en cualquier otro lugar del Perú? Muchas gracias. Puede continuar, congresista Ceballos. Gracias, presidente. En lo que respecta a la aplicación de la carrera pública magisterial, en el 2008 se ha gastado ya 132 millones, 2009 58 millones, 2010 62 millones, 2012 76 millones y en lo que va del año se ha gastado 7 millones. Quiere decir esto, en global, 435 millones para implementar la carrera pública magisterial. Ya se ha gastado. Es un esfuerzo del Estado. Y ahora se nos dice que esta ley la suspendemos si cabe el término, pero yo quiero hablarle de un tema que es responsabilidad de usted como ministra, como titular de pliego. Quiero exigirle cuentas sobre política educativa. ¿Qué se está haciendo? Ministra, tenemos 60.000 instituciones educativas, 250.000 docentes y 8 millones de estudiantes. Ellos exigen respuestas. Aquí tengo un informe publicado en el Diario del Comercio el día domingo de Hugo Díaz, quien dice: en los últimos 30 años se ha dado más presupuesto para menos alumnos. Y la pregunta es, ¿se ha mejorado la calidad educativa? Son criterios objetivos. Se han limitado los accesos a las facultades de educación. Se han limitado los exámenes de admisión. ¿Y qué resultados hay respecto a ello? Esa es parte de la política educativa. Hay un compromiso con el profesor de educación superior no universitaria de dar un reglamento. Está esperando cerca de 3 años. Su despacho tiene que presentar el anteproyecto. No hay nada al respecto. ¿Qué se nos dice respecto a lo que es la ley universitaria, a las universidades? En un momento hablamos con usted de moratoria a universidades. ¿Qué se dice de los institutos superiores tecnológicos? Es responsabilidad de su ministerio y no hay nada a este respecto. En el mensaje al país que dio el presidente de la República, y usted también ha hecho mención el día de hoy, decían que se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para excluir a los docentes vinculados a hechos de terrorismo. Ministra, desde el 2 de julio del 2010 existe el Decreto Supremo 019-2010, publicado en El Peruano. Para que concluya, congresista, por favor. Norma más que suficiente. No necesitamos de ley, simplemente ejecutar esta ley. Y si no se le aplica, esto implica responsabilidades funcionales por no cumplirla, ministra. Finalmente, para ir cerrando, creo que todos debemos ser partícipes de un país diferente, pero con actitudes y responsabilidades también diferentes, señora ministra. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Casio Guaire. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, para saludar a la ministra
obviamente por haber expuesto la problemática del sector de educación. Yo quiero empezar manifestando con algunos colegas que dijeron, ¿no?, que en el gobierno de Alejandro Toledo se inició la carrera pública magisterial. Sí, efectivamente. También, justamente, se dio inicio al Acuerdo Nacional y se creó el Consejo Nacional de Educación, justamente en el gobierno del doctor Alejandro Toledo, que busca consolidar la democracia. Creo que eso no está mal. Al contrario, es una hoja de ruta que tiene que seguir el Perú para buscar el desarrollo integral. Por otro lado, señor presidente, quiero decirles, como un comentario más, ya lo dijeron muchos, que nadie de nosotros va a estar en desacuerdo que se tiene que incrementar la remuneración a nuestros maestros. Y además, debemos considerar que es una necesidad que hasta ahora, que en casi más de 6 años, aún todavía no ha sido incrementado en sus saberes y siguen con la misma cantidad de remuneración que le queda prácticamente bastante corto para la familia. Igualmente, quiero resaltar, señor presidente, referente a los niveles. Si bien es cierto que aún la ley que ha presentado el Ejecutivo no está en discusión, pero quiero considerar que referente a los niveles, justamente en la ley del profesorado, que llega hasta el 5º nivel, igualmente en la carrera pública magisterial, que llega hasta el 5º nivel, se encuentra prolongándose hasta el 8º nivel. Pero lo grave está en que a los maestros que están en la carrera pública magisterial, si estaba en el 2º nivel, automáticamente van a pasar al siguiente nivel con una remuneración más. Pero yo no entiendo que el 90% de los maestros que se encuentran justamente en la ley del profesorado, que muchos de ellos con bastante esfuerzo han logrado estar en el 5º nivel, sea considerado dentro del 2º nivel. Creo que debemos entender que aquí los maestros tienen derechos ganados. Y aquí aún entiendo que no está en discusión la ley, es una observación que realmente se tiene que considerar. Dentro de la carrera pública magisterial debemos entender que en estos últimos años ha habido más de 5 exámenes. Y todos sabemos que en estos 5 exámenes, evaluaciones consideradas así, que fue realmente bastante dudativas, con muchas preocupaciones, y hasta se ha visto lamentablemente una corrupción, porque no se puede entender que en algún momento sacaba una nota y al día siguiente otra, y todo esto ha quedado marcado para todo el Perú y principalmente para los profesores, y siendo considerado como una burla. Todo esto, señor presidente, ha ocasionado una desconfianza para que la ley de la carrera pública magisterial continúe. Y esto creo que también, como buscando una alternativa, se está promocionando otra iniciativa como para poder continuar. Pero sí considero, señora ministra, por intermedio del presidente, que no debemos ciegamente también manifestar que tiene que haber un cambio. Yo creo que tenemos que analizar esta ley, esperamos que se dé desde la Comisión de Educación. Por otro lado, debemos resaltar por qué esta desconfianza dentro de la evaluación. Debemos entender que 25.000 profesores fueron incorporados de la ley anterior y 27.000 docentes que ingresan por primera vez a esta ley de la carrera pública magisterial. ¿Y cómo ha venido descendiendo? Y esto significa justamente la desconfianza. El año 2009 postularon más de 6.675, el 2010 9.332, el 2011
2010, en la segunda oportunidad, solo 3.078 y el 2011 solo 2.405. Este es un indicador que efectivamente se ha creado la desconfianza. Me pido una interrupción para que pueda aclarar el congresista Velázquez, señor presidente, Bien. si usted lo permite. Congresista Velázquez, que entiende la interrupción. Gracias, congresista, gracias por... Solamente para precisarle esa importante reflexión que está haciendo. ¿Sabe por qué ha caído el nivel de postulantes a la nueva ley de la carrera pública magisterial? Porque un candidato ofreció echarse abajo la ley de la carrera pública magisterial. Y hoy justamente se está debatiendo eso en la interpelación. Se quiere dejar sin efecto la ley de la carrera pública magisterial, ¿para qué? Para sin concurso público y sin evaluación pasar los 180.000 maestros a una nueva ley de la carrera pública magisterial. Esa es la razón, mi querido colega congresista. Gracias, presidente. Gracias. Puede continuar el congresista Casio. Interrupción al congresista Guayama. El congresista Guayama puede hacer la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Casio Guaire. Sinceramente preocupado con las malas intenciones de la oposición de querer tumbarse a la ministra de Educación. Es su objetivo que hay detrás de esto, ¿no? Porque para ellos creen que es uno de los ministros que obstaculiza, ¿no?, los objetivos de repente de un sector de la política. Los caballitos de batalla del gobierno pasado, del gobierno aprista, en educación, la ley de la carrera pública magisterial y los colegios emblemáticos. Los colegios emblemáticos ya se vio, pues, se destapó la corrupción que hubo en la megacomisión. Lo que quieren es delegitimizar a la ministra. Eso es lo que hay detrás de esto. De aquí viene la investigación de Sedapal. Seguramente querrán hacer lo mismo con el ministro de Vivienda y Construcción. Gracias. Puede continuar, congresista Casio. Muchas gracias, presidente. Por otro lado, señor presidente, quiero resaltar un análisis de presupuestal del Ministerio de Educación, que lamentablemente, digo lamentable porque no se ha todavía llegado pues a un presupuesto que debería estar ya prácticamente en el mes de agosto. El presupuesto del Ministerio de Educación creció en términos reales en 119.6%. Debemos entender que en estos 10 últimos años todavía se encuentra a la mitad del 6% del Producto Bruto Interno que señala el Acuerdo Nacional. Quiere decir que en el año 2003 la inversión en educación fue de 2.362 millones y ahora en este año 2012 hemos superado los 5.000 millones, 5.488 millones específicamente. Aún así, el desempeño de nuestros estudiantes del segundo grado de primaria, en la cual tenemos nosotros las evaluaciones correspondientes por estadística que la conocemos, apenas fue del 28.7%, en comprensión lectora el 13.8% en matemáticas. El desempeño de los estudiantes en estos últimos está en los últimos puestos de acuerdo a la prueba PISA. Y sobre eso, el avance del presupuesto del Ministerio de Educación orientada a resultados es bastante deficiente en el año 2012. En especial en lo que respecta a logros de aprendizaje de estudiantes de primaria de educación básica regular, que apenas asciende el 12.7%. Un dato adicional, el Ministerio ha ejecutado el 15.2% de la inversión en construcción y equipamiento de colegios, que se explica por la ineficiente ejecución del Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Eso significa, tenemos que tomar mayor énfasis en estas inversiones, señora ministra. Para concluir, quiero decir también, responder un poco al congresista Tubino. No es tan cierto que a todos podemos llenar en un solo saco. Cuando decimos que caramba, nuestros maestros que están en huelga, todos son terroristas o pertenecen a un sector radical de los maestros. No podemos satanizar desde ese punto de vista. Yo creo que consideramos de que tenemos que clasificar
y nadie está en contra justamente por los maestros, por algunos maestros que justamente siguen de repente esa línea política. Pero nosotros que estamos aprendiendo a convivir en democracia, es momento de identificarlas y decir por nombre. Y por otro lado, cuando hablamos de la beca 18 y sin embargo queremos mandar a nuestros hijos a Cuba, y igualmente lo consideramos incluso que están enseñando, y lo consideramos hasta con el término de idiotas. Creo que los profesionales que retornan de Cuba no son ningún idiota. Hay muchos médicos que ahorita están desempeñando sus funciones como médicos y son los mejores médicos que hasta ahorita se ha podido entender. Y por otro lado también quiero considerar que esos maestros que vienen desde Cuba no solamente es para que enseñen allá en Cuba, sino también aquí en muchas universidades prestigiosas, como la UPC y algunas otras universidades, también tiene profesionales que vienen desde Cuba. Y no debemos tildar de esa manera, en forma radical. En ese sentido, consideramos, señor presidente, creo que todo el Perú nos está escuchando, todo nuestro pueblo. No podemos nosotros mencionar desde ese punto de vista, en forma general, que todos estén comprometidos en cosas de terrorismo o algo por el estilo. No estoy favoreciendo a ninguno de los terroristas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que identificar y clasificar. Para concluir, quiero decirles, señor presidente, debemos tomar en cuenta, y la señora ministra también tiene que tomar en cuenta, que la huelga de los docentes a nivel nacional y en mi región, que el día de ayer 15 se ha iniciado también la huelga de los maestros, justamente reclamando los derechos propios, que es el incremento de sus sueldos. Y por lo mismo sugiero y suplico una vez más que hay que de una vez por todas determinar. Puede terminar para que termine, congresista Casio Mena. Que se incrementen los sueldos a nuestros maestros y no estemos poniendo más trabas, no estemos poniendo más obstáculos en el camino, porque ellos necesitan ya el incremento de sus remuneraciones. Y a nosotros no nos pueden estar tirando la pelota, como ya lo dijo el congresista Ceballos, que nosotros definitivamente, yo estoy seguro, con una decisión ejecutiva, podrían ya incrementar las remuneraciones a los maestros. Muchas gracias, señor presidente. Bien, por alusión al congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Una interrupción me está pidiendo el congresista Mauricio Mulder. Pero bueno. Congresista Mulder, por excepción de las excepciones. Presidente, muchas gracias. Es que también me siento aludido. Presidente, una de las pruebas fundamentales de la prueba PISA es el texto de comprensión de lectura, ¿no es cierto? Y acá hay varios parlamentarios, presidente, que están leyendo textos y no entienden lo que están leyendo. O sea, la ministra se va a ir del Parlamento pensando que va a tener que hacer una prueba PISA para los parlamentarios, presidente, porque dicen cosas que no entienden y que no comprenden. Entonces, presidente, reclamo más coherencia y que pasen su prueba PISA, presidente. Congresista Tubino. Sí, yo decirle al congresista Guaire lo siguiente. Yo en ningún momento he mencionado que todos los maestros que están en huelga generalizando son terroristas. Yo he hablado justamente que hay una infiltración terrorista en el magisterio. Sí la hay. Y la hay quienes quieren tomar, por ejemplo, el aeropuerto de Juliaca o quieren tomar la ruina de Sacsayhuamán. Claro que son terroristas. Y no solamente lo digo, sino que las acciones que quieren hacer así lo indican. Y por otro lado no son todos los maestros. Así que en eso, claro. Y con relación a Cuba, a nosotros nos corresponde, en el nivel donde nos encontramos y a la ministra, tomar decisiones para minimizar la posibilidad de que incrementemos el día de mañana de tontos útiles que favorezcan al terrorismo o de terroristas en el país.
Congresista Guaire, por alusión. Considero, y con todo respeto al congresista Mulder, igualmente si usted lo sugiere, de repente también usted y yo nos merecemos pasar la prueba de PISA. Creo que no he escuchado lo que he manifestado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, continuamos. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Le pediría al congresista Jaime Delgado que permita que la ministra atienda el debate porque está aquí en una interpelación congresal. Presidente, para saludar a la ministra, a través suyo, a la ministra Patricia Salas, con quien además coordinamos y trabajamos en algunos años atrás la ley de la carrera magisterial. Yo quiero, presidente, como presidente del Consejo Nacional de Educación, yo quiero, presidente, iniciar lamentando algunas expresiones de algunos congresistas de la mayoría, porque incluso señalan que esto parece un acto político. Insisto, lo que dice el congresista Mulder, que lean el reglamento, la interpelación es un acto político. No sé por qué se extraña, mejor dicho, que esto sea un acto político. Y creo que se está yendo el debate por otro lado también, presidente, porque el debate no es el proyecto de ley que el gobierno ha presentado y que vamos a discutirlo en la Comisión de Educación, que espero que no lo manden a la Comisión de Defensa del Consumidor y lo saquen rápido, que lo manden a la Comisión de Educación para debatirlo como corresponde y después pasar al Pleno a debatirlo. Pero no solamente, presidente, no deberíamos entrar al fondo del detalle, porque creo que además lo ha dicho Eduardo Morón, León Trattenberg, hay gente importante que está diciendo que hay cosas positivas y que creo que la verdad yo también, escuchando ayer a la ministra, hay cosas positivas, pero es un debate aparte. Hoy día la ministra está por otros aspectos. Y lo primero que hay que preguntarle, señor presidente, y a toda la representación nacional, y no lo digo por usted está empezando su gestión, porque el gobierno preside este Congreso. Y miren, por primera vez en el Pleno del Congreso de la República nos dedicamos al tema educación. Por primera vez está en la agenda educación. ¿Cómo está el tema de educación en agenda? Interpelando a una ministra de Educación. ¿Eso está mal? No está bien que nosotros hayamos votado a favor de la interpelación, pues es un derecho. Lo que está mal, que quienes manejando la agenda política, la agenda parlamentaria, no hayan sido capaces de traer al Pleno del Congreso el tema de educación. Recordando que el gobierno, señor presidente, estuvo a la cabeza de la Comisión de Educación los 5 años anteriores. Señor presidente, y hoy día hablan de la carrera magisterial. Y yo quiero que miren el cuadro que está a la derecha. Siempre a la derecha, por favor, nada a la izquierda. Lo que está ahí a la derecha, señor, hay 6 objetivos principales. Y dentro del objetivo número 3 está la implementación de la carrera magisterial como uno de los 2 temas de ese objetivo principal del gran proyecto educativo nacional. No solamente por primera vez traemos al Congreso de la República el tema y a los medios de comunicación el tema de educación a debate, sino que encima estamos hablando de un solo tema de 14 grandes temas dentro de los 6 objetivos nacionales del proyecto educativo nacional. Qué pena que quienes manejan hoy día el gobierno y en su discurso de campaña hablaron de mejorar la educación, desde el primer día o al día siguiente, por lo menos que se sentaron en el gobierno, no vinieron acá a ver los temas de educación, presidente. Señor presidente, para el PPC en particular y para la Alianza por el Gran Cambio también en general, el objetivo fundamental de los temas de reforma educativa es la calidad educativa. El niño pobre, no los hijos de los que están acá, que todos están en colegios privados, supongo. El niño que va a las escuelas públicas. ¿Eso quiere decir que tengamos que pelearnos con los profesores? No. Hace un rato hemos estado almorzando con Alberto Bengolea, con el Movimiento Magisterial Social Cristiano, y le preguntaría a la ministra, ¿solo existe el SUTE para el gobierno? ¿O hay otros gremios que van naciendo y tal vez no se han dado cuenta que están ahí formándose, que no creen en el extremo radical del SUTE, y menos en los terroristas del Movadef y CONARE, pero que sí creen en la meritocracia, que sí piden justamente sus beneficios y que mejoren sus condiciones laborales con justo derecho? ¿Por qué no abrimos más la visión y nos damos cuenta que hoy día hay otros profesores? Por lo menos hay 50.000 en la ley de la carrera magisterial, que le guste al gobierno o no, existe y es una ley. Y entonces, presidente, el PPC, que en el gobierno anterior y hoy día forma parte de la Alianza por el Gran Cambio, colaboró en la aprobación de la ley de la carrera magisterial, tomó en cuenta lo que el Consejo Nacional de Educación planteaba. Y es verdad, lo ha dicho la ministra, y hace un rato el viceministro me alcanzó un informe, que el Consejo Nacional ya habla de justamente de
en base a lo avanzado de la ley de la carrera magisterial, ir mejorando, ir ajustando, no irse derogando. Pero hoy día, presidente, y ahí quiero entrar al tema de debate, la ministra está por la gestión educativa, primer punto. Y por eso señalo lo que está a la derecha. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Y qué hay de la educación superior? ¿Y el Estado va a seguir dando títulos al nombre de la nación como si fuera un certificado cualquier cosa? ¿O va a dar título a nombre de la nación a los que realmente estén acreditados? ¿Cuánto, en este caso, y espero que Daniel Mora, y confío que sea así, pero en este caso, cuánto la bancada aliada del gobierno, la bancada del señor Toledo, ha avanzado en el año que ha pasado a la cabeza de la Comisión de Educación? ¿Cuántas veces, hasta que me retiré de la Comisión de Educación, presidente, como accesitario, porque los titulares el señor Acuña y el señor Ingolea, cuántas veces solicité que se reúnan con el Consejo Nacional de Educación, con la ministra, que se reúnan para hacer acuerdos, desayunos de trabajo, porque hay una agenda pendiente que es enorme, presidente, enorme en materia de educación? ¿Y la educación en alternancia está mejorando? Porque el indicador que está acá es que ha bajado 5.5 las matrículas en educación rural. Y entonces puede haber bajado en la educación rural. Al final puedo dar las interrogaciones. Y ha bajado 5.5. Y sin embargo a nosotros, y disculpe que moleste, pero al PPC en el Congreso pasado nos costó sacar la ley de la alternancia educativa. Nos costó. Acá no se trata de echarse quién tiene la culpa. O sea, sería mezquino no aceptar que fue un gran avance la ley de la carrera magisterial que hizo el gobierno aprista, tal vez salvando lo desastroso que hizo en la educación en el 87, en el 88, de los 40 y tantos mil profesores que escribió que no tenían capacidad de estar en el magisterio. Pero no hay que vivir del pasado. Hace un rato ya Javier Bedoya habló sobre el tema de los conflictos, de quién tenía la culpa de los terroristas. Hay que vivir del presente. Y la primera pregunta, señor presidente, ya que el tema de la educación no ha estado en agenda, le pregunto a la ministra Patricia Salas, tras suyo, de quien además tengo una enorme consideración y sé que es una persona honesta y capaz, pero que a mí, se lo he dicho y lo digo públicamente, además lo he dicho en un medio, me ha quedado la sensación que este ministerio o esta gestión no ha abierto fuego, no ha generado. Ahora, puede ser una mala política de comunicación, pero en gestión pública, en comunicación y en política, señor, la realidad es lo que se comunica. Lo que la gente percibe es la realidad. Y lo que estamos percibiendo es que hay un atraso enorme en la gestión. Y entonces, ¿por qué no vino la ministra a dar cuenta, como exige la ley 29515 a la 29.515, sobre los avances del proyecto educativo nacional? Norma que también sacó mi bancada, señor, en el Congreso pasado. Para que el proyecto educativo nacional, que es una herramienta de gestión y no podemos convertirla en una ley, porque si no tendríamos que cambiar cada gestión, a cada rato modificar una ley, la enganchamos a una ley que obligaba a cualquier ministro o el gobierno que gane, ahí ni siquiera estaba el señor Humala en segundo lugar ni en tercero, a quien gane, a venir al pleno o a la permanente según corresponda cuando haber algún cambio del proyecto educativo nacional, y a venir en el mes de marzo a contarnos cómo va avanzando el proyecto educativo nacional. Sé que la ministra ha presentado por escrito venir, querer presentarse. Entonces la responsabilidad, señor presidente, habrá que preguntársela al expresidente del Congreso. ¿Por qué no agendó y por qué se ha violado la ley 29515 que obliga al gobierno a rendir cuenta a este pleno sobre los avances del proyecto educativo nacional? Primera norma. Segunda norma, les guste o no, y tal vez han estado trabajando con mucho esfuerzo este nuevo proyecto que lo discutiremos en la Comisión de Educación. ¿Por qué no se ha aplicado y por qué no se ha seguido ejecutando la ley 29.062, la ley de la carrera magisterial? Más allá de que el Consejo Educativo Nacional, que es una gran institución y que ha dado algunas luces para mejorarlo, ¿pero por qué se ha frenado? La ministra ha dicho, y esa es la materia de la interpelación, ha dicho todavía tenemos plazo hasta noviembre para aplicarlo. Perdón, hasta diciembre, el tema del presupuesto. No pues, digamos, con todo aprecio a través suyo, presidente, no se trata de que, claro, todavía me quedan algunos mesecitos, o sea, no es que incumplido. Se supone que esto debe ir pues los primeros meses del año. Lo que te está demostrando es que no hay interés o no hay voluntad de cumplirla, porque están pensando ya justamente en aprobar otra norma, que puede ser mejor, eso lo discutiremos, y creo que tiene bastante mejoras. Pero, presidente, el hecho que crea el nuevo gobierno en otro modelo, no en otro modelo, porque incluso tiene casi el 90% de la otra ley, pero que creen algunas mejoras, ¿eso le da facultad a no cumplir la ley vigente? En otros o dos aspectos, señor presidente, si me da un minuto para terminar, en otros aspectos de materia de la interpelación, que debe ser el debate, la ministra ha contestado que, por ejemplo, en el tema del plan del lector nacional, otro de alguna... Denle el minuto para que termine. Creo que le toca. En materia de gestión, la ministra ha dicho, estamos
haciendo algunas correcciones, corrigiendo algunos indicadores y con todo respeto y aprecio, porque para mí y para mi partido, el PPC y mi bancada Alianza por el Gran Cambio, queremos apostar por ayudar, por mejorar la calidad educativa de los más pobres. Presidente, eso yo hubiera querido escuchar de alguien que tiene 3, 4 meses, de un gobierno que tiene 3, 4 meses. Estamos ajustando los mecanismos en esta política de Estado, en estas 4 políticas educativas, estamos viendo y midiendo. En el mes 13, después de un año, estamos ajustando, estamos viendo. Me preocupa, presidente. Ese es el tema hoy día de la ministra. Conversar y preguntar qué se ha hecho de las políticas de Estado que el proyecto educativo nacional nos obliga. Porque además el gobierno del señor Humala, que en la campaña ofreció algo al magisterio SUTEP y que hoy día, bueno, con el giro que ha dado, obviamente no lo va a cumplir. Y probablemente la ministra sea la gran sacrificada, señor presidente. Y es más, la saludo. Dos minutos a cuenta de la bancada. Presidente, qué pena que con la misma fortaleza que está la ministra acá sentada, no la acompañan otros ministros. Porque el gobierno que cree en la educación, señor presidente, no solo la ministra de Educación habla de educación. El ministro de Economía debería hablar de educación y debería estar acá sentado. El presidente del Consejo de Ministros debería hablar de educación y debería estar acá. O sea, imagínense, interpelan a la ministra de Educación, vamos a debatir educación y solamente viene la ministra de Educación. ¿Esa es la prioridad y la importancia que le da el gobierno de turno a la educación? Porque la expresión política, señor, sería 3 o 4 ministros acá sentados, dando la cara al ministro de Economía diciendo, sí, señor, hay voluntad política para dar tanto de presupuesto para la educación, para el deporte y para todo lo que requiera la ministra de Educación. No lo hay, no lo hay. Está la ministra acá sola, que por lo menos saludo, porque algunos ya hasta se han salvado, porque creo que han retirado algunas firmas, pero ya viene la de decretos legislativos tributarios. Presidente, para terminar, presidente, nosotros como partido y como bancada, insisto, en materia de educación pública, pues la privada es otro tema y espero que no se les vaya a ocurrir obviar a los profesionales de otra carrera sin pedirle dictar clases, ojalá que eso siga normal. Pero lo importante es la educación de los más pobres, señora ministra, a través del presidente. Y sabe que en nosotros siempre va a encontrar el diálogo y el apoyo. Pero yo creo que han sido respuestas todavía insuficientes, para mí por lo menos. Insuficientes en materia de aplicación de política de Estado y en materia del proyecto educativo nacional. Y esas respuestas, como estamos ajustando, yo creo que eso se da en los primeros meses, no al año y pico ya de gestión. Lo demás, señor presidente, lo debatiremos en la Comisión de Educación y como siempre encontrará a esta bancada discutiendo ideas, no maltratando a las personas porque además no tendría por qué hacerse, y más bien rescatando lo positivo y aportando. Y espero, señor presidente, que se dé el debate como corresponde y llegue al Pleno del Congreso ese debate de la carrera magisterial nueva. Y no creo que debería derogarse, sino debería ser una modificación de la ley actual, porque la derogatoria ya suena a un gesto más político que técnico. Gracias, presidente. Bravo. Bien, tiene la palabra la congresista Luisa María Cuculiza. La congresista Cuculiza por 3 minutos de acuerdo al cronograma presentado por su grupo. Gracias, señor. Ministra, muy buenas tardes. Cosas puntuales. Como ex deportista, no puedo permitir ni puedo soportar más que los colegios no tengan educación física. Me parece increíble que los niños no cansen sus cuerpos para regresar a sus casas tranquilos y en paz en vez de dedicarse a trompearse entre ellos y al bullying. El niño, ministra, tiene que estar ocupado y cansado. Haga un esfuerzo, ministra, por poner profesores de educación física. No es posible que solamente existan en el Perú, ministra, 1.792 profesores. Hay un déficit de 10.000 profesores de educación física para 3 millones de niños solamente de primaria. Yo le cuento que en estas últimas Olimpiadas me he sentido demasiado angustiada y fastidiada de ver a nuestros deportistas que no dan más, porque son personas que desde niños no se le ha inculcado el deporte. Y si seguimos así, vamos a ser los últimos países en el mundo de tener una representación. Yo le ruego a usted, ministra, copiar el programa de Colombia. Para la educación en Colombia se ha tomado el 4% de los que pagan los usuarios de telefónica, de celular.
en Colombia, ¿ha visto usted? Igual que nosotros, a gente mestiza, gente india, gente chola, ¿no? De desarrollarse pues de una manera efectiva, ganando, no sé si 7 medallas de plata. Y esto verdaderamente que es una situación que no se puede pasar por alto. Yo le ruego a usted, ministra, hacer lo posible y lo imposible para que la educación física regrese, aunque no sea de golpe, ministra, por lo menos el 25%. Una interrupción, presidente. Bien, tiene la interrupción, congresista Pérez del Solar. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Efectivamente, lo que reclama la congresista, lamentablemente, fue un proyecto de educación física que presentó la congresista Uribe, que se aprobó por unanimidad en el Congreso y el presidente lo observó. La ministra no me dio, porque yo le pregunté, me dio unas respuestas, pero de todas maneras, si hay voluntad, el Ejecutivo lo podría hacer. Muchas gracias. Bien, continúe, congresista Cuculiza. Estoy en el pleno, por favor. Otra cosa, ministra, educación sexual en los colegios. No se puede pasar por alto que no existe educación sexual en los colegios. Tenemos hoy día niñas de 12, 13, 14 años embarazadas porque no saben qué es una relación sexual. Porque no saben las consecuencias que es tener una relación sexual. Ahora los jóvenes han agarrado al sexo como si fuera un deporte, ¿no? Amigo consentido, amigo cariñoso, raspa y gana, etcétera, etcétera. Barbaridad y media, ¿no? Barbaridad y media. La relación sexual es una cosa tan importante en el ser humano a tiempo, ministra. Eduquemos a nuestros niños que no comiencen a destiempo. Todo tiene su momento y todo tiene sus consecuencias. Usted va a la maternidad, ministra, niñas de 13, 14, 15 años que por pasar un fin de semana con uno que le gustó, ya están embarazadas. Y eso tiene que regresar a los colegios, ministra, por favor, la educación sexual, por lo menos para los que están en media. Educación cívica, ministra, que los alumnos por lo menos sepan quiénes son sus héroes, sepan. Dele tiempo para concluir. Un minutito. Continúe, congresista. Gracias. La participación, ministra, de psicólogos, sociólogos, asistentes sociales. Pida usted a la escuela de psicólogos y asistentes sociales y sociólogos ayuda para que estos puedan ir a los colegios a entenderse con los niños. Los maestros no se pueden intervenir en la parte humana de los alumnos. Las maestras están para enseñar y quizás no tienen tiempo para estar en los patios de recreo, para estar en los baños, para estar en los pasadizos, para estar a la hora de la salida. Haga lo posible. Yo no le digo que todos los colegios tengan un psicólogo y una asistente social, pero por lo menos alterne en los colegios, que es indispensable para que los niños puedan tener una orientación. El niño no tiene a quién contarle que es abusado. El niño no tiene a quién contarle que es abusado en su familia, abusado en la calle, abusado por los mismos compañeros de colegio. Lo del bullying, ministra, es un exceso. Se están matando nuestros niños porque son asfixiados por el bullying. Se están matando muchachos de buena conducta, de buen rendimiento, porque son tímidos. Y a ese niño no lo protege nadie, no lo protege la escuela, no lo protege el alumno, no lo protege el Estado. ¿Quién lo protege? Una asistente social, una psicóloga, se va a dar cuenta a tiempo, ministro, que ese niño tiene que ser ayudado. Todo ser humano necesita protección en algún momento. Y esto es indispensable, ministra. Por favor, haga lo posible y lo imposible para que estos temas que le he dicho sean realidad en el Ministerio de Educación. Comience con poco, ministra. Si usted dice que tiene solamente 60 millones para profesores de educación física, meta esos 60 millones, que el Estado después va a ganar mucho más, porque esos chicos van a ser chicos normales. No va a necesitar represión, no va a necesitar castigo, no va a necesitar muertes inseguras. 8 niños se han matado en este año por el famoso bullying, ministra. Y eso es parte de nuestra responsabilidad de toditos los que están acá, no solamente suya, porque debemos exigir que esas cosas paren en los colegios. Le agradezco haberme atendido. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Cuculiza. Tiene la palabra el congresista Leonidas Guayama. Gracias, presidente. Por intermedio, presidente, saludar a la ministra Patricia Salas y felicitarla por la brillante exposición que ha respondido brillantemente
las preguntas que se le han hecho acá. Quiero también hacer notar que la ministra está sola acá, por solamente a ella se le ha llamado, se le ha interpelado acá. Pero quiero que sepan que el presidente Ollanta está trabajando arduamente por la reforma de la educación. Prueba de ello, el tema debate de educación lo hemos puesto nosotros con esta nueva ley. Acá quedan dos caminos, congresistas: no hacer nada y dejar que la educación siga como está en los últimos niveles internacionalmente, o hacer algo por cambiar nuestro sistema educativo en el país. El diagnóstico todos lo sabemos. Profesores que van una vez a la semana, 2 veces a la semana a clase. Profesores que van ebrios a clase. Profesores que están relacionados con el problema de la libertad sexual, con los estudiantes. Problemas relacionados con profesores relacionados con el terrorismo. Innumerables problemas que tenemos en el sector de educación. Profesores que no tienen voluntad, que no tienen la vocación de ser maestros. Eso tenemos en el magisterio. Ya no vamos a culpar a gobiernos pasados también, porque ellos tuvieron la culpa, claro que sí. Por ejemplo, en el primer gobierno del presidente Alan García, cientos, miles de profesores entraban al magisterio con 5º año de secundaria y muchos de ellos con carné aprista. Profesores que hoy en día, muchos de ellos que no tienen vocación de servicio, es una carga para el Estado. Y esa nueva ley, queridos colegas, que el Ejecutivo ha presentado, va a resolver este problema. Se ha dicho acá cosas que no son ciertas, y al parecer pues no han leído la nueva ley de la reforma magisterial. Por ejemplo, que para ingreso a la nueva carrera magisterial no se va a evaluar. Si hay evaluación, congresista Velázquez Quesquén, para los nuevos, no hay evaluación solamente por primera vez para los profesores que están en la ley de profesorado, que tienen años. Y hoy en la ley que está vigente de la carrera pública magisterial no ha demostrado solución en el problema educativo. Prueba de ello en los mismos colegios, pues los docentes de diferente ley. Lo que ha causado es la desigualdad entre los mismos docentes y no hay resultados concretos. No es porque el profesor de la carrera pública magisterial sea mejor que el otro, no es cierto eso. Y nosotros, es un avance de esta ley, sí, hay que reconocer, es un avance de la ley de la carrera pública magisterial, es un avance, claro que sí, hay cosas muy buenas como la meritocracia que se mantiene en la nueva ley. También agradecer al gobierno también del presidente Toledo, que también empezó con esa reforma en la educación también, ¿no? Y esa nueva ley está en base pues a la Ley General de Educación que se aprobó en el 2003. En el 2005 hubo un intento de aprobar una ley de la reforma magisterial en el Congreso, pero a veces por celos políticos no se aprobó en el Congreso. Esta nueva ley, queridos colegas, repito, va a acabar con la desigualdad que existe entre los mismos docentes dentro de las mismas instituciones educativas. Esta ley trae muchos beneficios a los docentes. Dele tiempo para que pueda continuar. A tiempo de bancada. Jaime, a tiempo de bancada. Tiempo a cuento de la bancada. 3 minutos más a cuenta de su bancada. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Decía, los beneficios de esta ley: el aumento salarial a los docentes en cada uno de los niveles. La diferencia del primer nivel a 8º nivel, más del 160% del sueldo incomparado del último al primer nivel. También he escuchado la preocupación porque los profesores de la ley de profesorado van a pasar instantáneamente al primer nivel o al segundo nivel. Pero van a estar en este nivel desde ya con las mejoras económicas mucho más que lo que están ganando actualmente. Y ellos van a tener 2 exámenes extraordinarios para pasar de frente incluso hasta el 6º nivel. También
he escuchado a algunos congresistas decir que esta nueva ley es un atropello para los que han ingresado a la ley de la carrera pública magisterial, a los 55 maestros. No es un atropello. Más bien, si los que han leído la ley, yo los invito a leer la ley, la nueva ley de la reforma magisterial, en esa nueva ley contempla, por ejemplo, que los de la carrera pública magisterial asciendan a un nivel más instantáneamente. Entonces, no es una ley en contra de los que están actualmente en la carrera pública magisterial. Presidente, me pide una intervención la congresista Julia Tevez, con mucho gusto, si usted lo autoriza. Muy bien, congresista Tevez, tiene la interrupción. Sí, efectivamente, señor presidente, queda totalmente demostrado que ningún gobierno se ha preocupado por la educación. Y aquí nosotros tenemos que ser claros en el tema, en el cual hubieron ministros de Economía que cuando tuvieron la oportunidad inclusive de estar en algún partido político y luego fueron disidentes, traicionaron o se desmarcaron porque no hicieron nada por la educación. Y ahora no quieran mentirnos o desmentir al pueblo y decir que nunca se han preocupado por los maestros más pobres. Reitero una vez más, el maestro está ganando 1.200, señor presidente. Y nadie se ha preocupado por ese sueldo que gana un maestro. Y entonces aquí no vamos a querer confundir papas con camotes. La educación, señor, la educación requiere de un cambio sustancial. Y para eso hay que innovar y no hay que oponerse a la innovación, porque la innovación y los objetivos que están en el proyecto educativo nacional van a tener que enrumbarse para lograr la calidad educativa. Y hay que trabajar dialogando, teniendo espíritu dialogante con los maestros y no solo los maestros. A ver, para que concluya, por favor. Señor presidente, porque el 80% los estudiantes conviven con los padres de familia y la sociedad y el 20% están con los profesores. Y que termine, señor presidente, de una buena vez de decir malos maestros, porque al hablar mal de un ser humano que se ha preparado 5 años en una universidad, estamos disgregando dentro de la sociedad a los profesionales que se prepararon 5 años para ser maestros. Puede continuar, congresista Guayama. Presidente, congresista Santiago Castañudí me pide una segunda interrupción. Congresista Castañudí. Gracias, congresista Leo Guayama. Gracias, presidente. Presidente, creo que un tema importante es todo el debate que está generando esta nueva reforma del magisterio. Tanto así que ha significado que se presente una moción de interpelación contra nuestra ministra de Educación, cosa que no ocurrió, señor presidente, cuando se elaboró la ley de la carrera pública.